Mi suegra me odiaba y decía que yo solo quería el dinero de su hijo. Cuando él me traicionó, ella se rió en mi cara. 3 meses después, compré su apartamento, en subasta judicial, y le entregué las llaves personalmente. Esta es la historia de cómo llegué a ese punto. Me llamo Valeria, y conocí a Carlos hace 6 años, cuando comencé a trabajar como asistente administrativa en la constructora donde él era ingeniero jefe. El inicio fue como cualquier otro romance. Miradas, conversaciones casuales en el pasillo, un café después del trabajo. 3 meses después, estábamos saliendo. A los 28 años, creí que finalmente había encontrado al hombre de mi vida. Carlos era amable, dedicado y ambicioso. Hijo único de Mercedes, una viuda de un empresario exitoso, había crecido con todas las oportunidades que el dinero podía comprar. Graduado de las mejores universidades de Madrid, con posgrado en el extranjero, era considerado uno de los talentos más prometedores en el campo de la construcción. Yo, por otro lado, venía de una familia sencilla de Sevilla. Había estudiado con beca y trabajado desde los 16 años para ayudar a mis padres. La diferencia entre nuestros mundos era evidente, pero Carlos siempre me hizo sentir que eso no importaba, hasta que conocí a Mercedes. Nunca olvidaré la primera cena en su casa, un lujoso ático en el barrio más exclusivo de Barcelona. La decoración ostentaba riqueza en cada detalle, desde los muebles importados hasta los cuadros de artistas famosos en las paredes. Mercedes me recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Así que tú eres la asistente de quien Carlos. Tanto habla», dijo, evaluándome de pies a cabeza. «Interesante». El desprecio en su voz era imposible de ignorar. Durante la cena, Mercedes se encargó de mencionar a la exnovia de Carlos, una tal Catalina, hija de un importante arquitecto. «Está haciendo doctorado en Europa, ¿sabías? Una lástima que terminaran, hijo». Sus padres estaban tan entusiasmados con el compromiso. Carlos solo sonrió, avergonzado, mientras yo me hundía en la silla, sintiéndome cada vez más pequeña. En los meses siguientes, las indirectas de Mercedes se volvieron más directas. «Realmente hacen buena pareja», decía cuando estábamos solas. «Tú necesitas a alguien que te dé estabilidad económica, y Carlos necesita a alguien que cuide la casa mientras él trabaja». Yo tragaba los insultos e intentaba mostrar que mi interés por Carlos no tenía nada que ver con su dinero. Trabajaba duro, continué estudiando, e incluso rechacé cuando él ofreció pagar mi posgrado. «Quiero conseguir mis cosas por mérito propio», insistía, mientras Mercedes ponía los ojos en blanco. A pesar de toda la hostilidad, Carlos me pidió matrimonio después de 2 años de noviazgo. La reacción de Mercedes fue predecible, una llamada llena de acusaciones. «¿Qué hiciste para convencer a mi hijo? ¿Te embarazaste a propósito? ¿Estás tras la herencia de su padre?». Lloré durante horas después de esa llamada, pero Carlos me consoló. «Te aceptará eventualmente. Es solo protección de madre», dijo, siempre minimizando el comportamiento de ella. La boda se realizó sin la bendición de Mercedes, quien asistió con una expresión de disgusto durante toda la ceremonia. En la recepción, la escuché comentar con una amiga. «Le doy 2 años para que muestre quién es realmente y pase al siguiente objetivo». En los primeros años de casados, Carlos y yo vivíamos en un apartamento que él ya poseía, regalo de graduación de su padre. Incluso con mi trabajo y salario, Mercedes insistía en que yo era una interesada. En cada visita, encontraba maneras de recordarme que yo no pertenecía a ese mundo. «Estos cubiertos son de plata italiana, querida. Cuidado al lavarlos», decía, como si nunca hubiera visto cubiertos finos. «Oh, ese vestido te quedó. Interesante. ¿Carlos te lo compró? Siempre ha tenido buen gusto para los regalos». Cada palabra era una pequeña aguja, cada mirada un juicio. Silencioso. Carlos veía, pero siempre decía que era su manera de ser, y que yo necesitaba tener más paciencia. En nuestro 3er aniversario de boda, descubrí que estaba embarazada. La alegría de Carlos fue indescriptible. Pensé que, finalmente, Mercedes me aceptaría como parte de la familia. Qué equivocada estaba. «Felicidades», dijo secamente cuando le dimos la noticia. «Espero que sea un niño para continuar el apellido de la familia». Y cuando salimos de la consulta después de confirmar que sería una niña, no ocultó su decepción. «Bueno, tal vez en el próximo, si hay un próximo». El embarazo fue complicado. Tuve que dejar el trabajo en el 6º mes debido
a complicaciones, y Mercedes no perdió la oportunidad de insinuar que esa era mi intención desde el principio. Ahora está completo, ¿no? Sin trabajo, viviendo a costa de mi hijo, con un bebé en camino para asegurar tu futuro. Lucía nació en una mañana lluviosa de abril. Mercedes apareció en el hospital con un ramo ostentoso y una niñera que había tomado la libertad de contratar. No tienes experiencia con bebés, y Carlos no puede dejar el trabajo para ocuparse de esto, explicó, como si mi hija fuera un inconveniente. Rechacé educadamente, diciendo que mi madre vendría a ayudarnos. Las primeras semanas, Mercedes se enfureció. ¿Tu madre? ¿Qué sabe ella sobre criar a una niña en este ambiente? Lucía es una Torres, no una. Carlos la interrumpió antes de que completara la frase, pero el daño ya estaba hecho. El desprecio por mi familia era tan evidente como por mí. Los años siguientes fueron una batalla constante. Mercedes interfería en todo, desde la elección de la escuela de Lucía hasta la decoración de su habitación. Carlos, que inicialmente me defendía, comenzó a ceder cada vez más para mantener la paz. No me di cuenta de que poco a poco estaba siendo manipulado para volver al control de su madre. Cuando Lucía cumplió 5 años, las cosas cambiaron drásticamente. Carlos comenzó a trabajar hasta más tarde, los viajes de negocios se volvieron más frecuentes y nuestra relación se enfrió. Lo atribuí al estrés del trabajo y a las presiones que enfrentábamos. En ese periodo, volví a trabajar en una inmobiliaria competidora, determinada a mostrar que podía ser independiente. Mercedes, claro, vio esto como un ataque. Ahora que te das cuenta de que Carlos no te mantendrá para siempre, ¿estás buscando otras opciones?, preguntó con veneno en la voz durante un almuerzo de domingo. Ignoré el comentario y seguí con mi vida, dividiéndome entre trabajo, casa y Lucía. Carlos parecía cada vez más distante, preocupado con proyectos y reuniones. Nuestra comunicación se redujo a mensajes rápidos y conversaciones superficiales sobre la rutina. Fue Lucía quien, inocentemente, me dio la primera pista. Papá estaba con la tía Elena ayer en el restaurante cerca del trabajo, comentó durante la cena. Elena era mi hermana menor, que se había mudado a la ciudad recientemente después de terminar la universidad. Carlos se había ofrecido a ayudarla a encontrar empleo en la constructora donde trabajaba. ¿En serio? No comentó nada, respondí, sin sospechar nada en ese momento. Estaban tomados de la mano como tú y papá hacían antes, continuó Lucía, concentrada en su macarrón. Sentí un escalofrío, pero descarté el pensamiento. Elena era 6 años menor que yo, recién graduada, llena de sueños. Carlos era como un cuñado, casi un hermano para ella. Sería imposible. 2 semanas después, Carlos anunció otro viaje de negocios, esta vez por 5 días. Decidí sorprenderlo, preparando su plato favorito antes de la partida. Salí más temprano del trabajo, dejé a Lucía con mi madre y pasé por el supermercado. Cuando llegué a casa, escuché risas provenientes de nuestro dormitorio. Reconocí inmediatamente Carlos y Elena. El mundo se detuvo por un instante. Mis rodillas flaquearon. El corazón latía tan fuerte que parecía que iba a romper mi pecho. Con la mano temblando, abrí lentamente la puerta del dormitorio. Allí estaban, en nuestra cama, mi marido y mi hermana, Valeria. Carlos saltó, envolviéndose en la sábana mientras Elena cubría su rostro con las manos. No es lo que parece, puedo explicarlo. La explicación nunca llegó, porque no había que explicar. La escena lo decía todo. ¿Desde cuándo? Fue todo lo que pude preguntar, mi voz casi irreconocible. El silencio de ambos fue respuesta suficiente. Hermana, perdóname. Elena finalmente habló, lágrimas corriendo por su rostro. Ocurrió sin querer, fue. Sal de mi casa. Interrumpí, con una calma que no sabía que poseía. Los dos. Carlos intentó acercarse. Valeria, hablemos. Tenemos una hija, no podemos. ¡Fuera!, grité, arrojándoles lo que tenía en las manos, las bolsas de compras para la cena que nunca ocurriría. Se vistieron apresuradamente y salieron, Carlos prometiendo que volvería para hablar cuando estuviera más calmada. Pasé la noche en vela, alternando entre lágrimas desesperadas y una rabia que nunca había sentido antes. Por la mañana, llamé a mi madre pidiéndole que se quedara. Con Lucía un día más, inventando una excusa sobre problemas en el trabajo. No podría explicarle la verdad a mi hija, no todavía.
Tomé un baño largo, quité todos los rastros de ellos de la cama, cambiando sábanas y fundas, y fui a trabajar como si fuera un día normal. Necesitaba pensar, organizar mis próximos pasos. Por la noche, cuando volví para recoger a Lucía, mi madre notó que algo estaba mal. «¿Qué pasó, hija? Estás pálida». Le conté todo, entre sollozos, mientras ella me abrazaba fuerte. «Elena llamó aquí llorando, queriendo hablar contigo», dijo mamá, el rostro marcado por la decepción. Nunca imaginé que haría esto a su propia hermana. ¿Qué le digo a Lucía? ¿Cómo explico que su padre y su tía? Ahora no, interrumpió mamá. Primero, necesitas recomponerte. Después, cuando estés lista, hablaremos sobre cómo manejar esto con Lucía. Cuando volvimos a casa, había decenas de mensajes de Carlos en el celular, todos pidiendo que habláramos. Ignoré todos. Al día siguiente, al dejar a Lucía en la escuela, vi a Mercedes esperando en la puerta. Mi cuerpo se tensó inmediatamente. ¿Sabía? ¿Venía? ¿A atacarme o consolarme? «Necesito hablar contigo», dijo, seria. Asentí con la cabeza y fuimos hasta una cafetería cercana. Me senté esperando cualquier cosa. Acusaciones, insultos, tal vez incluso una rara demostración de empatía. Lo que recibí fue mucho peor. «Carlos me contó sobre el incidente con tu hermana», comenzó, acomodando su bolso de marca en el regazo. «Es lamentable, claro, pero tal vez sea una señal». «¿Una señal?», repetí, incrédula. «De que este matrimonio nunca debió ocurrir». Continuó con la misma frialdad de siempre. «Ustedes son de mundos diferentes, Valeria. Carlos necesita a alguien que entienda su ambiente, sus responsabilidades con la familia». No podía creer lo que estaba escuchando. Mi marido me había traicionado con mi propia hermana, y mi suegra estaba transformando esto en una cuestión de clase social. «¿Y Elena entiende ese ambiente?», pregunté, con la voz temblorosa de rabia. Mercedes dio una sonrisa condescendiente. «Elena es joven y ambiciosa. Sabe valorar las oportunidades que aparecen, algo que tú nunca hiciste. Carlos necesita a alguien que lo apoye en sus ambiciones, no alguien que lo arrastre hacia abajo con preocupaciones domésticas». La cafetería giró a mi alrededor. De repente, todo quedó claro como el agua. Mercedes no solo sabía del affair, sino que probablemente lo había fomentado desde el principio. «Lo sabías», constaté, mi sangre hirviendo. «Lo sabías todo el tiempo». Ella no lo negó, solo se encogió de hombros como si discutiéramos el clima. «Carlos merece ser feliz. ¿Y tú?» «Bueno, ya conseguiste lo que querías, ¿no? Una hija que garantiza tu futuro financiero y el apellido de nuestra familia». Me levanté tan abruptamente que casi derribo la mesa. «Nunca me conociste, Mercedes. Nunca te tomaste el trabajo de intentarlo». Ella también se levantó, ajustando su blazer impecable. «Sé reconocer a una oportunista cuando la veo. Haznos un favor a todos. Acepta el divorcio amigablemente. Carlos será generoso económicamente, y Lucía no necesitará saber del lío que ustedes crearon». Salí de la cafetería sin mirar atrás, las lágrimas nublando mi visión. En el camino, al trabajo recibí un mensaje de Carlos. «Necesito recoger algunas cosas en el apartamento. ¿Podemos hablar?». Respondí que estaría trabajando todo el día y que podía ir a buscar lo que necesitara. Parte de mí quería confrontarlo, gritar, exigir explicaciones. Pero otra parte, una parte que crecía cada minuto, solo quería distancia. Cuando llegué a casa por la noche, noté que Carlos había llevado más que algunas cosas. La mitad del armario estaba vacío, así como sus cajones. En la mesa de la sala, un sobre con su distintiva caligrafía. «Para Valeria». Dentro, una disculpa genérica y la propuesta de un divorcio amigable, exactamente como Mercedes había sugerido. Carlos ofrecía una pensión generosa para Lucía, y para mí, siempre que yo no cuestionara su decisión. Al final de la carta, la frase que confirmó todas mis sospechas. Mamá me hizo ver que nunca fuimos realmente compatibles. Quizás ella tenía razón desde el principio. Elena y yo no planeamos lastimarte, pero creo que todos podemos seguir adelante con madurez. Rompí la carta en 1000 pedazos, el dolor siendo reemplazado por una determinación que nunca había sentido antes. ¿Mercedes quería guerra? Pues la tendría.
y Carlos aprendería que yo no era la mujer frágil y dependiente que ellos imaginaban. 2 semanas después, mientras organizaba los documentos para el abogado, recibí una llamada de Mercedes. Atendí, contra mi mejor juicio. «Valeria, necesitamos hablar sobre el apartamento», dijo, dispensando cualquier saludo. «¿Cuál apartamento?», pregunté, confundida. «En el que estás viviendo, claro. Carlos va a necesitarlo de vuelta. Después de todo, fue regalo de su padre. Forma parte del patrimonio familiar». Me quedé sin palabras por un instante. ¿El apartamento? Donde vivíamos desde hace 6 años, donde Lucía creció, donde construí mi vida, ¿de repente ya no era mi hogar? «Ese asunto será tratado por los abogados», respondí finalmente. «No seas difícil», insistió Mercedes. «Ya vas a recibir más de lo que mereces en el divorcio. El apartamento pertenece a la familia Torres». Antes de que pudiera responder, continuó. «Ah, y Carlos quiere la custodia compartida de Lucía. Después de todo, ella también es una Torres». Algo se rompió dentro de mí. No bastaba con traicionarme con mi hermana, echarme de casa, ¿ahora querían quitarme a mi hija también? «Voy a pedir licencia del trabajo hoy, Mercedes», dije, intentando controlar la voz. «Necesito ir al médico. Hablaremos en otro momento». Colgué e inmediatamente llamé a mi abogado, un antiguo amigo de mi padre que había aceptado representarme. Expliqué la nueva situación y prometió evaluar nuestras opciones. Esa noche, mientras Lucía dormía, revisé todos los documentos que teníamos en casa. Certificado de matrimonio, escritura del apartamento, extractos bancarios, todo lo que pudiera ser útil. Fue cuando encontré algo interesante. El apartamento estaba, efectivamente, a nombre de Carlos, pero había sido financiado, no comprado al contado como él siempre afirmó. Y en los últimos meses, los pagos estaban atrasados. Intrigada, continué investigando. Carlos siempre dijo que los negocios iban bien, pero los extractos bancarios mostraban una realidad diferente. Grandes retiros, transferencias a cuentas desconocidas, tarjetas de crédito al límite. Al día siguiente, llevé todo a mi abogado. «Esto es muy interesante», dijo, analizando los documentos. «Parece que el imperio de los Torres no está tan sólido como aparenta». Mientras mi abogado investigaba más a fondo, recibí una citación para comparecer a una audiencia preliminar sobre la custodia de Lucía. Mercedes había convencido a Carlos de presentar la solicitud formal, alegando que yo era emocionalmente inestable e incapaz de proporcionar el ambiente adecuado para la niña. El dolor de la traición fue reemplazado por una rabia fría y calculadora. Querían destruirme completamente, borrar cualquier rastro de mi existencia en la vida de Carlos y Lucía. Pero no lo harían sin lucha. En la audiencia preliminar, Mercedes apareció junto a Carlos y Elena, los tres formando un bloque unido contra mí. Mi abogado presentó nuestra contestación, destacando mi papel como madre dedicada y cuestionando la moralidad de Carlos, que había traicionado a su esposa con la cuñada. El juez decidió mantener la custodia provisional conmigo, para alivio de mi alma, pero la batalla apenas comenzaba. Al salir de la sala, Mercedes se acercó, con una sonrisa victoriosa en los labios. «Puedes haber ganado esta ronda, pero no durará», susurró. «Carlos ya pidió renuncia en la constructora. Nos mudaremos al extranjero, comenzar una nueva vida lejos de este escándalo que creaste». Sentí la sangre helarse. «¿Y Lucía?», Mercedes rió, una risa fría y cruel. «Lucía es una Torres. Su lugar es con la familia verdadera». Antes de que pudiera responder, completó. «Ah, y sobre el apartamento. Tienes un mes para salir. Ya tenemos compradores interesados». Cuando se alejó, noté algo diferente en su expresión. No era solo arrogancia. Había un toque de desesperación, de ansiedad. Esa noche no pude dormir. La idea de perder a Lucía, por otro país, de verla crecer lejos de mí, era insoportable. Necesitaba hacer algo, y rápido. Al día siguiente pedí una reunión urgente con mi abogado. Le conté sobre las amenazas de Mercedes y mi sospecha de que algo no estaba bien en las finanzas de la familia. Si están planeando salir del país y vender el apartamento con tanta prisa, puede haber algo mucho mayor detrás, concluyó. Voy a contratar un investigador privado para descubrir exactamente qué está pasando. 2 semanas después, mi abogado me llamó con urgencia a su oficina. Lo que descubrimos cambió completamente el rumbo de la batalla. Carlos y Mercedes estaban al borde de la bancarrota.
Años de inversiones imprudentes, préstamos no declarados e incluso algunas transacciones sospechosas habían erosionado la fortuna familiar. El lujoso ático de Mercedes, símbolo del estatus que tanto apreciaba, estaba a punto de ir a subasta judicial por deudas acumuladas. La mudanza al extranjero no era un nuevo comienzo, era una fuga. Y querían llevar a Lucía, probablemente para usarla como moneda de cambio si necesitaban dinero de mi familia. Armada con esta información, preparé mi contraataque. No sería fácil, y exigiría sacrificios, pero por primera vez en semanas, sentí que tenía el control de la situación. Lo que Mercedes y Carlos no sabían es que yo había guardado cada centavo de mi salario durante años, previendo que algún día podría necesitarlo. Además, tenía una pequeña herencia de mi abuelo, que nunca toqué. No era una fortuna comparable a la de los Torres, pero era suficiente para lo que tenía en mente. Cuando el ático de Mercedes fue anunciado para subasta judicial, nadie imaginaba que yo estaría entre los interesados. A través de una empresa, fachada creada por mi abogado, participé en la subasta remotamente. La propiedad, valorada en más de $1 millón, fue rematada por mucho menos debido a las deudas asociadas y a la urgencia de la venta. El día de la entrega de llaves, insistí en estar presente personalmente. Mercedes, que aún no sabía quién había comprado el ático, esperaba en la puerta, rodeada por algunas cajas con sus pertenencias más valiosas. Carlos y Elena no estaban a la vista. Cuando me vio llegar, su rostro expresó primero confusión, luego rabia. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, bloqueando la entrada. Mostré los documentos oficiales en mi mano. Vine a buscar las llaves de mi nuevo apartamento, respondí, sintiendo una calma sorprendente. Mercedes palideció, finalmente entendiendo lo que había ocurrido. Imposible, no tendrías dinero para. Parece que nunca me conociste de verdad, Mercedes, interrumpí. Siempre creíste que estaba tras el dinero de tu hijo, cuando en realidad yo solo quería construir una familia. Fueron ustedes quienes transformaron todo en una guerra. Ella intentó recomponerse, pero el impacto era evidente. Carlos impugnará esto. No puedes simplemente. Puedo y lo hice. Corté nuevamente. Todo es legal. Puedes verificarlo con tu abogado, si todavía está dispuesto a trabajar para ustedes sin recibir pago. Mercedes comenzó a temblar, ya sea de rabia o de desesperación. ¿Dónde voy a vivir? No puedes echarme a la calle. Sonreí, no de alegría, sino de una satisfacción que jamás imaginé sentir. Conoces la sensación, ¿verdad? De repente verte sin hogar, sin saber a dónde ir. En ese momento Carlos apareció, subiendo las escaleras apresuradamente. Se detuvo al ver la escena. Yo con los documentos en la mano, Mercedes al borde de las lágrimas. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó confundido. Tu ex esposa, Mercedes, escupió las palabras, compró mi apartamento en la subasta. El rostro de Carlos transitó por varias emociones: sorpresa, confusión, rabia y finalmente derrota. Sabía, igual que Mercedes, que no había nada que pudieran hacer. No imaginé que fueras capaz de algo así, dijo finalmente. Hay muchas cosas sobre mí que nunca supiste, Carlos. Así como hay muchas cosas sobre ti y tu madre que descubrí recientemente. Tomé las llaves de la mano temblorosa de Mercedes. Tienen 48 horas para retirar todas las pertenencias personales. Después de eso, cambiaré las cerraduras. Cuando me di vuelta para salir, Mercedes habló, su voz casi irreconocible de tan desesperada. ¿Y Lucía? ¿Vas a impedir que Carlos vea a su propia hija? Me detuve, mirándola a los ojos. A diferencia de ustedes, no uso niños como armas. Carlos podrá ver a Lucía cuando y si el juez determina que es seguro para ella. Carlos dio un paso adelante. Valeria, ¿podemos hablar? ¿En privado? Quizás haya una solución que beneficie a todos. Negué con la cabeza, sintiendo una fuerza que nunca supe que poseía. Demasiado tarde para negociaciones, Carlos. Tuvieron su oportunidad. Mercedes sollozó, sosteniéndose en el marco de la puerta. Esto es venganza. No, Mercedes, respondí, ya bajando las escaleras. Es justicia. Cuando llegué al coche, mis manos temblaban. No de miedo o duda, sino de una emoción que no podía nombrar. Miré el sobre con las llaves y los documentos del apartamento ahora a mi nombre. Era más que un inmueble. Era la prueba de que yo no era quien ellos pensaban. Aquella mujer frágil y manipulable que intentaron destruir ya no existía. En su lugar había una nueva Valeria, más fuerte,
más determinada y, sobre todo, libre de las ataduras que Mercedes y Carlos intentaron imponer. El camino sería largo aún. Habría más batallas judiciales por la custodia de Lucía, cuestiones financieras que resolver, heridas emocionales que sanar. Pero por primera vez desde que descubrí la traición, sentí que tenía el control de mi propia historia. Llamé a mi madre, que estaba con Lucía. ¿Está todo bien?, preguntó, preocupada. Sí, respondí, con una convicción que me sorprendió a mí misma. Ahora sí. Mientras conducía a casa, me di cuenta de que Mercedes me había enseñado una lección valiosa, aunque no de la forma que pretendía. Me mostró el tipo de persona que yo no quería ser. Alguien que destruye a otros para proteger sus propias mentiras. El sol comenzaba a ponerse cuando estacioné frente al edificio donde aún vivía con Lucía. Pronto tendríamos que mudarnos, pero no sería una despedida forzada como Mercedes y Carlos planearon. Sería nuestra elección, el inicio de un nuevo capítulo. Lucía vino corriendo al verme entrar. ¡Mamá! La abuela me llevó al parque e hice un dibujo para ti. Abracé a mi hija con fuerza, sintiendo las lágrimas que había contenido todo el día finalmente rodar por mi rostro. Eran lágrimas de alivio, de dolor, de triunfo. ¿Está todo bien, mamá?, preguntó Lucía, preocupada. Miré a sus ojos, tan inocentes y confiados. Sí, mi amor. Mamá está cansada, pero feliz. ¿Papá viene hoy?, preguntó ella, esperanzada. Mi corazón se encogió. Esa sería otra batalla difícil. Explicar a Lucía lo que había pasado, de una forma que no destruyera su relación con el padre, a pesar de todo. No hoy, cariño. Pero pronto hablaremos sobre eso, ¿de acuerdo? Ella asintió, aceptando la respuesta con la simplicidad que solo los niños tienen, y volvió a mostrarme el dibujo que había hecho. Más tarde, después de acostar a Lucía, me senté en el balcón del apartamento, mirando la ciudad iluminada. En algún lugar allá afuera, Mercedes y Carlos estaban probablemente reuniendo sus últimos recursos, planeando su próximo movimiento desesperado. Pero por primera vez no me importó lo que harían. El poder que tenían sobre mí, el miedo, la inseguridad, la sensación de nunca ser suficiente, se había disipado como niebla bajo el sol de la mañana. Tomé mi celular y abrí el correo que había recibido más temprano de mi abogado. La confirmación oficial de la transferencia del ático de Mercedes a mi nombre. No era solo una propiedad valiosa, era un símbolo, una prueba tangible de que había vencido a la mujer que juró destruirme. Gracias por todo, Mercedes, murmuré al cielo estrellado. Querías enseñarme una lección y lo lograste, solo que no fue la lección que planeabas. Cerré los ojos, sintiendo el viento suave de la noche acariciar mi rostro. Mañana sería un nuevo día, el primero de muchos en que yo, no Mercedes o Carlos, escribiría las reglas de mi propia vida. Y mientras me dormía aquella noche, por primera vez en semanas, no soñé con traiciones o venganzas. Soñé con el futuro, brillante, incierto. Un mes después de mi confrontación con Mercedes y Carlos, la situación se había vuelto aún más complicada. Carlos inició oficialmente el proceso de divorcio y sus abogados me enviaban cartas amenazantes casi a diario. Mercedes había desaparecido temporalmente del mapa, probablemente quedándose con alguna de sus amistades adineradas, mientras yo decidía qué hacer con su antiguo apartamento. Mi abogado, Ramón, se convirtió en mi roca durante ese tiempo. Un hombre de 60 años con décadas de experiencia, tenía la habilidad de traducir mi rabia y dolor en estrategias legales efectivas. Valeria, hay algo que deberías saber, me dijo durante una de nuestras reuniones. Nuestro investigador encontró evidencia de que Carlos ha estado transfiriendo activos a cuentas en el extranjero durante los últimos 6 meses. ¿Qué tipo de activos?, pregunté, recordando los documentos que había encontrado. Propiedades, inversiones, fondos de la empresa. Parece que él y Mercedes han estado preparando esta salida desde hace tiempo, probablemente antes de que empezara su relación con tu hermana. La idea de que mi matrimonio había sido una farsa durante tanto tiempo me dolió, pero no me sorprendió. Las piezas encajaban perfectamente, los viajes de negocios frecuentes, las llamadas privadas, su creciente distancia emocional. ¿Y dónde entra Elena en todo esto?, pregunté, aún intentando entender el papel de mi hermana en esta traición. No lo sabemos con certeza,
pero parece que Carlos la incluyó en algunos de sus negocios recientes. Tu hermana tiene una nueva cuenta bancaria con depósitos importantes. Mientras salía de la oficina de Ramón, mi teléfono sonó. Era Elena. Llevaba semanas intentando comunicarse conmigo, dejando mensajes de voz llorosos pidiendo perdón. Hasta ese momento, la había bloqueado por completo. Pero ahora, con esta nueva información, decidí responder. ¿Qué quieres?, pregunté, secamente cuando respondí. Valeria, por favor, necesitamos hablar. Su voz sonaba desesperada. No es lo que piensas. Carlos me mintió a mí también. ¿De verdad? Porque según entiendo, has estado recibiendo bastante dinero de él últimamente. Un silencio breve. ¿Cómo sabes eso? Tengo mis recursos. ¿Qué tal si nos vemos y me explicas exactamente qué está pasando? Quedamos en vernos en un café discreto, lejos de los lugares que frecuentaban Carlos o Mercedes. Cuando Elena llegó, apenas la reconocí. Mi hermana menor, siempre tan vibrante y segura, parecía haber envejecido años en semanas. Tenía ojeras profundas y había perdido peso. «Te ves terrible», comenté sin simpatía mientras se sentaba frente a mí. «Lo sé», respondió evitando mi mirada. «Valeria, hice algo imperdonable, pero necesito que sepas toda la verdad». Elena me contó que Carlos se había acercado a ella hace aproximadamente un año, ofreciéndole trabajo en su empresa. Al principio todo parecía profesional, pero gradualmente empezó a confiarle información sobre sus negocios, incluyendo algunas transacciones cuestionables. Con el tiempo, la relación se volvió personal. Me hizo sentir especial, confesó, lágrimas rodando por sus mejillas. Dijo que su matrimonio contigo era solo por apariencias, que Mercedes nunca te aceptó y que él estaba infeliz. Y decidiste ayudarlo a engañarme porque... No fue así, insistió. Al principio realmente creí que ustedes estaban separándose, pero entonces empecé a ver documentos, escuchar conversaciones entre él y Mercedes. Estaban planeando algo. Grande, Valeria. Algo que involucraba mover dinero fuera del país. Y aún así, seguiste con él. Dije, el desprecio evidente en mi voz. Cuando quise salir me amenazó. Dijo que tenía mi firma en varios documentos que podrían incriminarme, que si lo dejaba o te advertía, se aseguraría de que yo también cayera. Estudié el rostro de mi hermana, buscando signos de mentira. Pero solo vi miedo y remordimiento. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque Carlos está planeando algo más grande. La semana pasada lo escuché hablar con un socio sobre liquidar todos los activos antes de fin de mes. Mencionaron a Lucía. Creo que realmente van a intentar llevársela, Valeria. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Usé la información que Elena me dio para seguir investigando junto con Ramón. Descubrimos que Carlos no solo estaba en bancarrota, sino que tenía deudas con personas peligrosas. Su imperio se desmoronaba rápidamente y estaba desesperado. Mi plan comenzaba a formarse. El apartamento de Mercedes era solo el primer paso. Ahora, con la información bancaria que teníamos y los contactos de Ramón en el sector inmobiliario, podíamos rastrear cada propiedad que Carlos intentara vender. Mientras tanto, convertí el antiguo apartamento de Mercedes en mi nueva oficina. Cada vez que entraba, sentía una extraña mezcla de triunfo y determinación. Las paredes que una vez albergaron el desprecio hacia mí, ahora eran testigos de mi transformación. Carlos intentó contactarme varias veces durante ese periodo, alternando entre súplicas y amenazas. En un mensaje particularmente revelador, escrito claramente en un momento de desesperación, finalmente confesó: «No puedo perder más propiedades, Valeria. Mercedes está devastada. ¿Qué quieres a cambio del apartamento?» Mi respuesta fue simple: todo. Quiero todo lo que intentaste quitarme. Mi dignidad, mi seguridad y el futuro de nuestra hija. Solo que esta vez no esperaría a que alguien me lo diera. Lo tomaría yo misma. Los siguientes 2 meses marcaron un punto de inflexión en mi vida. Con la información proporcionada por Elena y la investigación de Ramón, comencé a construir no solo una defensa sólida para el caso de custodia, sino también un plan para asegurar mi futuro económico y el de Lucía. Mi jefe en la inmobiliaria, Javier Mendoza, me llamó a su oficina una mañana. Había notado mi rendimiento excepcional a pesar de los problemas personales. «Valeria, tengo una propuesta para ti», dijo, directo como siempre. «Estamos expandiendo el departamento de propiedades de lujo y necesitamos a alguien que lo lidere. Pensé en ti.
La oferta incluía un aumento significativo de sueldo y comisiones más altas por cada propiedad vendida. En otras circunstancias, habría saltado de alegría. Pero ahora veía esta oportunidad con una perspectiva diferente. Gracias, Javier. ¿Podría tener unos días para pensarlo? Estoy en medio de cambios importantes en mi vida personal. Mi mente trabajaba rápidamente. Esta posición me daría acceso a información sobre el mercado inmobiliario de lujo, precisamente donde Carlos había invertido gran parte de su fortuna. 3 días después, acepté la oferta con una condición. Quería llevar el caso del nuevo desarrollo Torres Mar personalmente. Era un proyecto que Carlos había iniciado antes de que nuestro matrimonio comenzara a desmoronarse. Es un proyecto complicado, advirtió Javier. La constructora tiene problemas financieros y hay rumores de que podría caerse en cualquier momento. Precisamente, por eso quiero llevarlo, respondí. Conozco bien el proyecto y tengo contactos que podrían ayudar a salvarlo. Lo que Javier no sabía era que esos contactos incluían inversores que habían perdido confianza en Carlos y buscaban una salida. Ramón había establecido comunicación con ellos, presentándome como una posible solución. Mientras mi vida profesional comenzaba a despegar, la batalla por la custodia de Lucía se intensificaba. Los abogados de Carlos presentaron testimonios de amigos que cuestionaban mi estabilidad emocional. Intentaron usar mi nuevo trabajo como evidencia de que no tenía tiempo para Lucía. ¿No te parece extraño?, argumentó el abogado de Carlos, frente al juez, que justo cuando la señora Torres debería estar centrada en el bienestar de su hija, súbitamente está obsesionada con avanzar en su carrera. Mi abogado contraatacó revelando las deudas de Carlos y su intento de sacar a Lucía del país sin mi consentimiento. El juez, visiblemente molesto con las tácticas de Carlos, extendió mi custodia provisional y ordenó que todas las visitas de Carlos fueran supervisadas. La victoria en el juzgado fue solo el comienzo. Con mi nuevo puesto, empecé a visitar las propiedades que Carlos intentaba vender discretamente. Una tarde, mientras inspeccionaba un edificio en construcción que había sido financiado parcialmente por él, recibí una llamada de un número desconocido. Valeria, soy Catalina Ruiz, la exnovia de Carlos. Mercedes la había mencionado durante nuestra primera cena, la que supuestamente había ido a Europa a hacer un doctorado. ¿Cómo conseguiste mi número?, pregunté cautelosa. Elena me lo dio. Necesitamos hablar. Carlos me debe mucho dinero y creo que puedo ayudarte. Nos encontramos en un restaurante discreto al día siguiente. Catalina era exactamente como la imaginaba, elegante, educada, con un aire de sofisticación que Mercedes seguramente aprobaba. Pero había algo más en ella, una dureza en sus ojos, que hablaba de experiencias difíciles. Carlos me engañó igual que a ti, comenzó sin preámbulos. Mercedes y él me convencieron de invertir el dinero de mi familia en sus proyectos justo antes de terminar nuestro compromiso. Cuando intenté recuperarlo, descubrí que no había rastro de ese dinero. ¿Cuánto te debe?, pregunté. 2 millones de euros. La herencia completa de mi padre. Me explicó que había seguido el rastro del dinero hasta inversiones inmobiliarias, específicas, incluyendo Torres Mar, el proyecto que yo acababa de asumir. Tengo documentos que prueban que Carlos desvió fondos de inversores legítimos a cuentas personales. Con esa información, podrías tomar control de esos proyectos legalmente. ¿Por qué me ayudarías? Porque quiero recuperar mi dinero, y tú eres mi mejor oportunidad. Carlos está desesperado, cometiendo errores. Entre tú y yo podemos acorralarlo. Con la ayuda de Catalina, Ramón y yo presentamos una demanda contra Carlos por fraude a inversionistas. Al mismo tiempo, conseguí que varios de los socios minoritarios en Torres Mar me dieran su respaldo para tomar el control del proyecto. El golpe final vino cuando descubrimos que Carlos había hipotecado propiedades que no le pertenecían completamente, usando documentos falsificados. Con esta información, no solo pudimos congelar la venta de esos inmuebles, sino también alertar a las autoridades fiscales. Cada vez que Carlos intentaba vender una propiedad, yo aparecía con documentos que cuestionaban su propiedad legítima. Cuando intentó sacar dinero de cuentas corporativas, me adelanté bloqueando las transacciones con órdenes judiciales. En apenas 3 meses, pasé de ser una mujer traicionada a punto de perderlo todo, a convertirme en una figura respetada en el sector inmobiliario. Ya no era la esposa de Carlos Torres. Ahora era Valeria Suárez, la mujer que había salvado el proyecto Torres Mar y protegido a docenas de inversores de un fraude millonario.
La noche que firmamos los papeles transfiriendo el control mayoritario de Torres Mar a nuestra empresa, Javier me ofreció una copa de champán. Nunca vi a alguien ascender tan rápido en este negocio, comentó. Es como si hubieras estado preparándote para esto toda tu vida. Sonreí, pensando en todas las cenas con inversionistas a las que Carlos me había llevado, todas las conversaciones que había escuchado mientras Mercedes me trataba como a una sirvienta. No toda mi vida, respondí. Solo los últimos 6 años. Mientras tanto, Mercedes seguía intentando comunicarse conmigo, ahora con un tono muy diferente. Sus mensajes ya no contenían amenazas, sino súplicas apenas disimuladas. Valeria, por favor, necesitamos hablar sobre la situación de Carlos. Las cosas se están saliendo de control. Era cierto. Carlos estaba acorralado, sus deudas creciendo y sus activos disminuyendo, pero aún tenía una carta por jugar. Una mañana de jueves, mientras revisaba contratos en mi oficina, recibí una llamada de Ramón. Valeria, tienes que ver esto. Te estoy enviando un correo ahora mismo. Abrí el correo y encontré un documento adjunto. Un aviso oficial de subasta judicial. La propiedad principal de Mercedes, la casa de verano en la costa que había pertenecido a la familia Torres por generaciones, iba a ser subastada en 3 semanas por deudas acumuladas. ¿Es legítimo?, pregunté, casi sin poder creerlo. Completamente. Carlos la hipotecó hace 2 años sin que Mercedes lo supiera. Ahora que no pueden pagar, el banco ejecuta la hipoteca. La casa de verano era el orgullo de Mercedes. No era solo una propiedad, era el símbolo de su estatus social, el lugar donde organizaba sus exclusivas fiestas veraniegas a las que nunca me invitó. Mercedes debe estar destrozada, comenté, sin poder evitar una punzada de satisfacción. Eso no es todo, continuó Ramón. Según nuestras fuentes, Carlos ha intentado vender algunas propiedades a compradores extranjeros a precios ridículamente bajos, solo para conseguir efectivo rápido. Está desesperado. Ese mismo día, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Necesitamos hablar. Por favor, es importante. Carlos. Había cambiado de número, probablemente porque bloqueé el anterior. No respondí, pero guardé la información. Cada intento de comunicación revelaba más su desesperación. Al recoger a Lucía de la escuela esa tarde, noté un coche estacionado al otro lado de la calle. Dentro estaba Elena, observándonos. Cuando me vio, arrancó y se fue rápidamente. ¿Quién era esa señora, mamá?, preguntó Lucía mientras caminábamos hacia nuestro coche. Nadie importante, cariño, respondí. Pero la inquietud persistió durante todo el camino a casa. Esa noche, después de acostar a Lucía, recibí una llamada de Catalina. Carlos se reunió con algunos de mis contactos en el banco, informó. Está intentando conseguir un préstamo con las últimas propiedades que le quedan como garantía. ¿Cuáles propiedades? Ese es el problema. Según mis fuentes, está incluyendo el apartamento donde vives con Lucía. Sentí que mi sangre se helaba. El apartamento era legalmente suyo, pero estaba protegido por nuestro acuerdo prematrimonial como residencia para May, nuestra hija. Si conseguía hipotecarlo, podría forzar nuestra salida. Al día siguiente, me reuní con Ramón y le conté la situación. No puede hacer eso sin tu firma, me aseguró. Pero conociendo a Carlos, no me sorprendería que intentara falsificarla. ¿Qué hacemos? Necesitamos ir a la ofensiva. La casa de verano será subastada en 3 semanas. Si pudiéramos comprarla, tendríamos una ventaja significativa en las negociaciones. No tengo tanto dinero, Ramón. No necesitas comprarlo. Todo. Solo necesitas ser la principal acreedora. Con tu posición en la inmobiliaria y los contactos que has desarrollado, podrías formar un consorcio de inversores. La idea comenzó a tomar forma en mi mente. No solo podía protegerme de las acciones desesperadas de Carlos, sino también asegurar un futuro para Lucía. Hay algo más, añadió Ramón, su expresión volviéndose más seria. El juez quiere verte. Carlos ha presentado una solicitud urgente para llevar a Lucía de vacaciones a Suiza. Dice que es una tradición familiar. Es mentira. En 6 años de matrimonio, nunca fuimos a Suiza. Lo sé, pero ha presentado fotos de él de niño en una cabaña en los Alpes, con declaraciones de Mercedes confirmando que es una tradición anual. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Era obvio lo que intentaban: sacar a Lucía del país y no traerla de vuelta. La audiencia es mañana, continuó Ramón. Necesitamos pruebas contundentes de que esto es un intento de sacar a Lucía del país permanentemente. El día de la audiencia llegamos preparados.
Catalina había conseguido evidencias de que Carlos había realizado consultas sobre trámites de residencia en Suiza. Elena, sorprendentemente, accedió a declarar que había escuchado a Carlos y Mercedes planear cómo establecerse en el extranjero con Lucía. El juez, visiblemente molesto con los intentos de manipulación de Carlos, no solo rechazó su solicitud, sino que restringió aún más sus derechos de visita. «Señor Torres», dijo el juez con severidad, «cualquier otro intento de engañar a este tribunal resultará en la suspensión completa de sus derechos de visita. ¿Está claro?» Carlos asintió, su rostro una máscara de rabia contenida. Mercedes, sentada detrás de él, parecía haber envejecido 10 años en pocos meses. Su ropa, aunque todavía elegante, ya no lucía tan impecable, y su mirada había perdido esa arrogancia que tanto la caracterizaba. Al salir del juzgado, me enfrenté a la realidad de mi situación. Carlos estaba dispuesto a usar a Lucía como una pieza en su juego. No se detendría hasta conseguir lo que quería, o hasta que yo lo detuviera permanentemente. Con esta determinación, comencé a trabajar en el plan para la subasta. Javier me presentó a varios inversores interesados en propiedades costeras premium. Catalina aportó contactos de su propio círculo social. Incluso Elena, buscando redimirse, ofreció los ahorros que había acumulado de su trabajo con Carlos. Mientras preparábamos todo, recibí una notificación inesperada. La fecha de la subasta había sido adelantada una semana. Alguien estaba manipulando el proceso, probablemente para dificultar mi participación. «Es Carlos», confirmó Ramón después de hacer algunas llamadas. «Tiene un contacto en el banco que está gestionando la subasta. Con menos tiempo para prepararnos, tuvimos que acelerar todos los procesos. Pasé días enteros reuniéndome con posibles inversores, visitando bancos, consiguiendo avales. Dormía apenas 4 horas por noche, dividida entre el trabajo, Lucía y los preparativos para la subasta. 3 días antes del evento, recibí una visita sorpresa en mi oficina. Mercedes. «Necesito hablar contigo», dijo, su voz desprovista de su habitual arrogancia. La hice pasar, curiosa por saber qué podría querer en este punto. «La casa de verano», comenzó sentándose frente a mí, «ha estado en la familia Torres por 4 generaciones. Era de mis suegros. Antes fue de los padres de mi suegro. Tiene un valor sentimental incalculable. ¿Por qué me cuentas esto?» «Porque sé que planeas comprarla en la subasta», respondió, su mirada encontrando la mía. «No puedo permitir que eso suceda». «¿Y qué propones?» «Un acuerdo. Retira tu interés en la casa, y a cambio, Carlos renunciará a la custodia compartida de Lucía». La propuesta me dejó momentáneamente sin palabras. Era exactamente lo que quería: seguridad para Lucía. Pero algo en la desesperación de Mercedes me hizo sospechar. ¿Por qué ahora? Han hecho todo lo posible por quitarme a mi hija. Las circunstancias han cambiado, respondió evitando mi mirada. Carlos no está tomando buenas decisiones últimamente. ¿Te refieres a arruinar el negocio familiar, hipotecar todas las propiedades o intentar secuestrar a mi hija? Mercedes se tensó, pero no respondió directamente. Solo piénsalo, Valeria. La casa por la custodia completa. Es un buen trato. Después de que Mercedes se fue, llamé inmediatamente a Ramón y le conté sobre su oferta. Es una trampa, afirmó, sin dudar. Si realmente quisieran ceder la custodia, lo harían a través de los canales legales adecuados. Están desesperados por mantener la casa, probablemente porque esconden algo allí. ¿Cómo qué? No lo sé, pero debe ser algo importante para que Mercedes venga a suplicarte personalmente. La noche anterior a la subasta, no pude dormir. Las palabras de Mercedes resonaban en mi mente. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Valía la pena arriesgar tanto dinero en esta venganza? Entonces recordé la expresión de Carlos cuando intentó llevarse a Lucía a Suiza, la frialdad con que Mercedes me había tratado durante años, las mentiras, las manipulaciones, el desprecio. A la mañana siguiente, me presenté en la sala de subastas con Ramón y nuestro consorcio de inversores. Al otro lado del salón, Carlos estaba sentado con un hombre que reconocí como uno de sus socios comerciales más antiguos. Mercedes no estaba presente. Cuando comenzó la subasta, quedó claro que Carlos tenía su propio grupo de inversores. Las ofertas subieron rápidamente, mucho más allá del valor de mercado de la propiedad. «Están desesperados», susurró Ramón. «No podemos igualar estas cifras». «No tenemos que hacerlo», respondí, una nueva idea formándose en mi mente.
Solo necesitamos mantener la presión hasta que cometan un error. La subasta continuó durante 2 horas. Las ofertas subían vertiginosamente mientras Carlos y yo nos enfrentábamos a través de nuestros representantes. Su desesperación era evidente. Cada vez que hacíamos una oferta, respondía inmediatamente con una cantidad mayor. Cuando la cifra alcanzó el doble del valor real de la propiedad, intercambié una mirada con Ramón. Era el momento. Nos retiramos, anunció Ramón, causando murmullos en la sala. Carlos no pudo ocultar su sonrisa de triunfo. Había ganado la casa, pero a un precio exorbitante que claramente no podía permitirse, exactamente como habíamos planeado. Mientras salíamos, Ramón me explicó. Ahora tendrá que justificar de dónde sacó tanto dinero. Con todas las investigaciones sobre sus finanzas, esto solo empeorará su situación. 3 días después, recibí la noticia. Carlos no había podido completar la compra. La casa volvería a subasta en un mes, y su depósito de garantía se perdería. Ese mismo día, el banco donde Carlos intentaba conseguir un préstamo con nuestro apartamento como garantía contactó conmigo. Habían descubierto irregularidades en los documentos presentados por Carlos y querían verificar mi firma. La trampa se cerró. Carlos fue acusado formalmente de intento de fraude bancario. Con cargos criminales pendientes, su posición en la batalla por la custodia se debilitó considerablemente. Una semana después, Mercedes apareció en mi oficina sin aviso. «Necesitamos hablar», dijo, su voz quebrándose. «Carlos ha sido detenido». La miré fijamente, sin mostrar emoción. «¿Y qué esperas que haga?» «Puedes ayudarlo. Retira los cargos, habla con el banco». ¿Por qué lo haría? Intentó quitarme a mi hija, robar mi casa, destruir mi vida. Mercedes, una mujer que nunca había suplicado por nada, me miró con ojos llenos de lágrimas. Porque es el padre de Lucía. Un padre que prefirió traicionar a su familia por dinero y orgullo. Respondí, no, Mercedes. Carlos tomó sus decisiones. Ahora debe afrontar las consecuencias. ¿Qué quieres entonces?, preguntó derrotada. ¿Dinero? Ya no tenemos. ¿Propiedades? Las estamos perdiendo todas. ¿Qué más puedes quitarnos? No quiero quitarles nada más. Solo quiero lo que es mío. Mi dignidad, mi paz y un futuro seguro para mi hija. Antes de que pudiera responder, mi asistente entró con un sobre. Eran los documentos de la próxima subasta de la casa de verano, ahora con un precio inicial mucho más bajo debido al fracaso de la venta anterior. Mercedes vio los papeles y comprendió. Vas a comprarla igualmente. Sí, y esta vez, nadie interferirá. Hay cosas en esa casa. Documentos familiares, recuerdos. Tendrás tiempo para recogerlos antes de que tome posesión. Cuando Mercedes se fue, me quedé mirando por la ventana. Lo que había comenzado como una venganza se había convertido en algo más. Una reclamación de mi propio poder. Ya no era la mujer insegura que temía las críticas de su suegra o las mentiras de su marido. El día de la nueva subasta, asistí personalmente. Esta vez, no hubo competencia seria. La casa que tanto había significado para los Torres, el símbolo de su estatus y tradición, pasó a mis manos por una fracción de su valor. Mientras firmaba los documentos finales, pensé en el largo camino recorrido. La traición de Carlos y Elena había sido el catalizador de mi transformación, y la crueldad de Mercedes, la fuerza que me empujó a descubrir mi verdadero potencial. 1 año después, mi vida había cambiado completamente. Carlos cumplía una condena reducida por fraude. Mercedes vivía en un pequeño apartamento alquilado, y Elena había regresado a Sevilla con nuestros padres. El apartamento de Mercedes se convirtió en la sede de mi nueva empresa inmobiliaria, la casa de verano, transformada en un centro de retiros para mujeres en proceso de divorcio, un lugar donde podían encontrar apoyo legal y emocional. Una tarde, mientras revisaba documentos en mi oficina, recibí una visita inesperada. Mercedes. «Vengo a pedirte algo», dijo, su orgullo finalmente quebrado. «Lucía es mi única nieta. Quiero verla crecer». La miré, recordando todo el desprecio que había mostrado hacia mí, pero también viendo a una mujer mayor, sola y derrotada. «Puedes verla», respondí finalmente. «Con supervisión al principio. Si demuestras que has cambiado realmente, podremos revisar los términos». «Gracias», murmuró.
con una sinceridad que nunca había mostrado antes. Cuando se fue, observé a Lucía jugando en el jardín a través de la ventana. A sus 7 años, era una niña feliz, ajena al drama que había transformado nuestras vidas. En ese momento comprendí que mi victoria no estaba en las propiedades adquiridas, ni en ver caer a quienes intentaron destruirme. Mi verdadero triunfo era la mujer en que me había convertido, fuerte, independiente y capaz de ofrecer perdón desde una posición de poder. La traición me había quebrado, pero de esas piezas rotas surgió una versión más fuerte de mí misma, una que ya nadie podría volver a subestimar.